Acer ha sacado en su línea laptops gamer depredador el modelo Helios 300 y es este que tenemos acá. Y aunque tenemos varias versiones de Helios 300, este es el tope de gama de ellas. Así que es una de las mejores laptops que ha sacado Acer en el mercado en el momento para el mundo gamer. Así que si quieren un unboxing y un extenso review, queden solamente aquí en TechCa. Y bien, como siempre, antes de comenzar, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa, háganmela saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias, y también para que nos ayuden en encuestas y preguntas para saber qué review traeremos próximamente al canal. Ahora, ustedes dirán, Kelvin, Acer sí hará competencia realmente con Asus, con MSI y demás marcas del mercado en el mundo gamer. Déjenme decirles que sí, totalmente. La línea Depredador de Acer ha sido muy buena, muy excelente. Hemos tenido máquinas anteriores en el canal y nos han servido perfectamente. Y esta es una de tope de gama de Acer. Así que vamos a hacer un unboxing rápidamente para luego pasar a nuestro review y hacer realmente todos los test de prueba de esta máquina para saber si realmente vale la pena cada centavo invertido en ella. Y bien, antes de comenzar este unboxing les quiero aclarar que hicimos la cámara aérea un poco más arriba ya por el tamaño de la caja, que es demasiado grande y nos sale en el cuadro de la cámara, pero vamos a tratar de hacer lo mayor posible para que ustedes puedan ver exactamente bien todo por dentro. Así que primero vamos a empezar por la parte externa de la caja, que se ve lógicamente el diseño depredador genial y bastante imponente. Ahora, por la parte de acá vamos a abrirlo rápidamente, este pequeño sticker. Bien, sacando de la caja principal encontramos dos cajas, una lógicamente en diseño marrón como tal, básico, el cual me imagino que trae el cargador. Vamos a empezar por acá. Lógicamente nos trae nuestro cable alimentador de energía, el cargador, que de por sí está bastante pesado, pero muy pesado y bastante grande. Aparte pueden notarlo, mi mano ni siquiera cabe en la mano de lo grande que está, así que pues sí es bastante pesado, bastante grande. Vamos a colocarlas aquí a un lado con el cable de energía. Botar por aquí las cajas. Y tenemos la otra caja, que es la principal, donde está la computadora. Así que primero estamos hablando de 15.6 pulgadas, así que se ve bastante bien. Vamos a abrirla ahora por la parte de los stickers de protección en la caja, que es bastante elegante por sí como tal. Y bien, ahora sí, el momento de la verdad. Vamos a abrir la caja. Y encontramos un paño, el cual está protegiendo aún más la computadora. Entonces, de por sí ya súper bien. Vamos a sacarlo del paño. Vamos a encontrar que en la parte de abajo tenemos una pequeña cajita donde están los manuales. Entonces vamos a encontrar una carta de bienvenida, pero no en hoja, sino como en cartulina o en cartón grueso, bien iluminado, retroiluminado, azul con blanco, súper bien. Y algunos manuales y características. Oh, y miren, también unas pequeñas calcomanías para poder pegar. Está súper bien. Unos logos también. Vamos a guardar todo esto por acá. Vamos a sacar la caja, que de por sí está bien bonita. Y vamos ahora sí a sacarlo del paño. Entonces, vamos a sacar del paño la computadora y vamos a ver el diseño como tal. La sacamos al revés. Va a estar así al frente de nosotros y podemos encontrar el primer detalle, y es su tipo de acabado. Un tipo de acabado de aluminio cepillado en la parte de arriba, y en la parte principal de aquí arriba el pequeño logo, el cual al abrirse se va a ver el diseño para la parte exterior. Entonces de por sí ya se ve genial en esa parte. Ahora, si empezamos a ver por las partes de los lados de la computadora, podemos empezar a encontrar nuestros conectores, y vamos a empezar por la parte izquierda. Primero empezamos de arriba para abajo y encontramos una pequeña ranura de respiración de la computadora bastante amplia, bastante sostenible. Después sigue un puerto de red y a su vez sigue un puerto de USB a 3.0 junto con un plug de conector de audífono. Por el lado derecho vamos a encontrar otra rejilla en la cual la computadora nos puede respirar muy bien, y tenemos seguida de dos puertos USB a 3.0. Ahora ustedes van a preguntar, ¿cómo que una computadora de este calibre con este valor va a tener solamente tres puertos USB A
3.0, no, la verdad los puertos principales se encuentran en la parte de atrás para que no te estorbe alrededor. Y es que estamos hablando de 3 puertos. Primero comenzamos de izquierda a derecha, comenzamos con el puerto Mini DisplayPort para poder conectar a una pantalla, el puerto HDMI y un puerto USB-C junto con su conector de energía. Ahora a los lados van a encontrar una respiración bastante amplia, bastante grande de la computadora, la cual va a hacer que nuestra tarjeta de video no se recaliente para nada. Ahora vamos a abrirla y vamos a ver ahora sí las características del diseño interno. Y es que abriendo la computadora ya como tal podemos encontrar un diseño bastante innovador. Es como un tipo de aluminio galáctico, no sé, podríamos decirle así, con un trackpad bastante amplio, bastante grande y con un tipo de subsuelo bastante suave, bastante ligero. Ahora, la parte de las teclas se ven bastante bien, se ven muy normales, pero lógicamente vamos a entender que es retroiluminado por la parte de abajo. En la parte superior tenemos también una salida de sonido bastante amplia y un botón característico que es el botón de turbo en la parte izquierda superior. Ahora, en teclas de funciones como tal, realmente va bastante básico, va bastante sencillo, pero el botón turbo ya le da un pequeño plus. Ahora, hablando de pantalla, estamos hablando de una pantalla con bordes por lo menos de izquierda y derecha bastante delgados. En la parte de abajo no es tan delgado porque necesita un soporte bastante fuerte, además de que tiene su logo de depredador en la parte principal central. Y por la parte de arriba tenemos una pequeña cámara web sencilla en la cual ustedes pueden hacer un directo o un stream bastante básico. Y bien, ahora ustedes dirán, pero Kelvin, estamos viendo que en la parte inferior de la pantalla está mostrándonos un sticker que dice que es una pantalla QLED de 240 Hz de refresco en 3 microsegundos. Eso es correcto y ahí es donde vamos a las características de esta computadora y son las siguientes. Y comenzamos con el procesador y estamos hablando de nada más y nada menos que un Core i7 de 12ª generación o para ser más exactos un 12700, una tarjeta gráfica RTX 3070 Ti, una memoria RAM de 16 GB DDR5, una pantalla QD HD IPS de 240 Hz de 15.6 pulgadas y cerramos con un disco duro sólido M2 de 1 TB. Lógicamente con este hardware no pudimos aguantarnos, hicimos nuestro test de videojuegos en resolución 1080 y como se pueden dar cuenta en las gráficas lo comparamos con un XMG Neo 15 que tiene las mismas características tanto como procesador como tarjeta de video y se pueden dar cuenta que Acer está muy pero muy bien posicionado. Ahora en 1440 de resolución también se pueden dar cuenta que Acer también está llevando en la mayoría el tope mayor, así que está muy bien por esa parte. También hicimos pruebas que no alcanzamos a colocarlos en las gráficas, pero hicimos pruebas con Fortnite en versión épica, la cual nos dio 160 fotogramas por segundo y en Overone en Ultra nos dio 150 fotogramas por segundo, así que realmente estas son especificaciones que nos dan muy buena señal de que esta es una máquina excelente para nuestros videojuegos. Y bien, como pudimos ver en la característica de esta computadora y sobre todo en el test que pusimos a prueba, es una laptop que realmente te va a correr cualquier tipo de juego nivel ultra. Ahora, si ustedes la están viendo este video de pronto porque se están inclinando en una arquitectura, una ingeniería o incluso una edición de video, también les va a trabajar perfectamente. La pusimos a prueba con After Effects, con Adobe Premiere, con Photoshop, con AutoCAD, con 3D Max, incluso renderizamos súper rápido y al 100% sin ningún problema. Entonces por eso les digo que esta computadora realmente vale la pena para todo tipo de ámbito, incluso vale cada centavo. Ahora, el único punto malo es su precio. Y sí, estamos hablando como de, no sé, 2 riñones, porque estamos hablando de $2.099 en la actualidad en los Estados Unidos. Ahora, en Mercado Libre y Amazon de estos países no encontramos los links de venta, pero sí les puedo decir que les voy a dejar en la descripción los links de Amazon Estados Unidos y Acer directamente para que las puedan comprar y se las envían a sus países sin ningún costo adicional. Así que espero les haya gustado este video y sobre todo esta increíble máquina. Si es así, regálenme un like y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban al botito rojo de aquí abajo y toquen la campanita para que YouTube les notifique de cada video y cada review nuevo que traeremos al canal. Les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter para que se comuniquen con nosotros y estén más pendientes del mundo gamer. Nos vemos la próxima semana en un próximo review. Bye.